Esta cosa que no quiere. Ay. A ver. A este tipo de ácidos se les conoce como poliprótico porque, como les dije, cede sus protones de manera parcial, o sea, de a uno a la vez. Ácidos polipróticos. A ver, ¿sí ven ahí? Sí, maestra. Ok, entonces este es el ácido fosfórico. Si se fijan, tiene 3 protones que puede ceder y va cediendo de a uno a la vez. Aquí pierde un protón y al perder un protón, entonces su valencia. Déjame lo pongo porque creo que aquí no lo puse. Aquí. Al perder un protón, obviamente queda con una carga negativa que al unirse al protón vuelve a ser el ácido fosfórico, ¿sí se fijan? Y luego tiene aquí ya 2 hidrógenos que pierde uno y queda con carga -2, que son los 2 protones que al ajustarla, si la ajustamos, va a quedar lo mismo que acá. Entonces, estas 2 cargas que tiene negativas son las 2 cargas que la neutralizan para hacer el ácido fosfórico. Entonces, aquí serían 2 protones y aquí serían 3. Acá ya nada más tiene un protón. Queda, ay, perdón, perdón. No me había fijado que aquí lo puse. Aquí queda como el ion fosfato. Queda como ion fosfato. Más los 3 protones que soltó. O sea, va soltando para quedar como va soltando sus protones. Aquí, por ejemplo, serían 2. Y aquí serían los 3 que soltó. Y como va soltando de manera parcial, por eso va quedando así. Desprotonación de un ácido poliprótico. Ahí les puse, si alcanzan a ver. ¿Qué creen ustedes que este sea un ácido débil o fuerte? Chicos, ¿sí me escuchan? Sería débil porque va perdiendo la concentración de hidrógenos, ¿no? ¿Perdón? Sería débil. ¿Por qué?
Porque va perdiendo la concentración de protones. O sea, de hidrógenos, vaya. Por una parte sería un ácido fuerte porque cede muchos protones y también es débil porque va soltando. ¿Sí? Sí, es que yo me refería al de abajo nada más. A esta. Sí, al ácido fosfórico, pero con hidrógeno 1, nada más. Ajá, ok. Sí, llega a ser un ácido fuerte porque acuérdense que hablamos de la ionización. Dijimos que cuando son ácidos o bases fuertes, cuando se ionizan lo hacen de manera... ¿Se salió? Yo digo que no salgamos. Apoyo la noción. Chicos, yo creo que la vamos a dejar aquí porque me voy a ir explicando, avanzando y no estamos todos. Son 36. Digo, somos 36. Eso de que me esté sacando, no sé si entiendan de lo que estoy hablando. Y me fui, me sacó. Ok, entonces, ¿perdón? Ok, entonces, ¿tienen alguna duda respecto a la desprotonación? No. No, ¿Sí lo copiaron? sí. Ok, entonces, hablemos para irnos rápido, de las reacciones de óxido-reducción. ¿Quién me sabe decir qué es una reducción y qué es una oxidación? Pues la oxidación es cuando un compuesto... ¿Eh? La oxidación es cuando un compuesto gana protones y la reducción es cuando se oxida cuando los pierde y se reduce cuando los gana. Ok. Protones. No son protones, son Son electrones. electrones. Perdón. Entonces, en una oxidación es cuando pierde
electrones, reducción es cuando los gana. La definición podría quedar que se dice, digamos, reducción es la pérdida de electrones, perdón, la ganancia de electrones en un cambio químico, en un átomo, ion o molécula, y sería la disminución de la valencia también, porque una vez que gana electrones disminuye la valencia, o sea, sus niveles energéticos de los átomos pierden espacio, por lo tanto la valencia se reduce. Entonces la reducción sería toda sustancia que sea un ion o molécula, toda sustancia sea ion o molécula que en un cambio químico gana uno o más electrones y disminuye su valencia. Esa sería la reducción. La oxidación sería todo átomo, todo ion o molécula que en un cambio químico pierde uno o más electrones y aumenta su valencia. Esa sería la oxidación, pero también la oxidación es la ganancia de oxígeno por parte de un ion o molécula. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, maestra. Ahí sí les voy a pedir que si les pregunto en el examen, esos conceptos sí traten de ser bien claros, porque eso es la ganancia de electrones o la pérdida de electrones, no. Porque quién pierde electrones, quién gana electrones, y aparte, ¿qué hay respecto a la valencia? Entonces necesito que sean claros en los conceptos. Ya les dije que la oxidación es, con sus palabras lo pueden decir o describir como todo ion o molécula que en un cambio químico gana electrones y disminuye su valencia. Esa sería una reducción. La oxidación sería que en todo cambio químico un ion o molécula pierde uno o más electrones y aumenta su valencia. Y también puede ser la ganancia de oxígeno de algún ion o molécula. Esa sería la oxidación. El agente oxidante, para que se les haga un poco más fácil de recordar, porque muchas veces dicen reducción es como perder electrones, siempre hay esa confusión. Yo acostumbro más o menos a darles un ejemplo con, digamos que tenemos una canasta que representaría, por decir, el elemento, el electrón, perdón, el elemento, el ion o la molécula, que tienen sus niveles energéticos, digamos, vacíos o llenos, dependiendo. Lo comparo con una canasta. En una canasta que si le pongo manzanas voy a reducir el espacio, esa sería la reducción, porque estoy ganando electrones. Entonces, al poner manzanas en la canasta, el espacio se va reduciendo. Lo mismo sucede con los elementos que al saturarse sus niveles energéticos disminuye la valencia. ¿Sí? No tienen espacio de interacción con más, más elementos o más iones. Entonces, la reducción es la ganancia de electrones y disminuye la valencia. Por el contrario, en la oxidación,
es como si estuvieras sacando manzanas de la canasta, se va liberando, ¿sí? El espacio va aumentando, por eso es que en la oxidación, al perder los electrones, aumenta la valencia, es decir, tiene más probabilidades de interacción con otros elementos o moléculas o iones, ¿sí? Entonces, reducción, ganancia de electrones, disminución de valencia, oxidación, pérdida de electrones, aumento de valencia. Y recuerden también que la oxidación es la ganancia de oxígeno obviamente en una molécula o ion. Eso sería en cuanto a los procesos de oxidación y reducción. El agente reductor, por el contrario, es el que cede electrones, ¿sí? Es lo contrario, para que no se vayan a confundir, es lo contrario a la reducción. El agente reductor va a reducir al otro compuesto con el que está reaccionando. ¿Y cómo lo reduce? Pues le está cediendo sus electrones y a la vez él se está oxidando, porque acuérdense que la oxidación es la pérdida de electrones, pero él en el proceso está reduciendo al otro compuesto con el que está reaccionando, valga la redundancia, y entonces se convierte en agente reductor y él se oxida en el proceso. El agente oxidante, perdón, el agente oxidante, lo contrario a lo que es el proceso de oxidación, el agente oxidante va a oxidar al otro compuesto con el que reacciona, quitándole, o sea, él ganando electrones, haciendo que el otro se oxide y el mismo agente oxidante se va a reducir, ¿sí? El decir que es un agente oxidante o reductor quiere decir que está haciendo que el otro con el que reacciona se reduzca o se oxide. Y les pasa lo contrario, si un agente reductor obviamente en una reacción va a reducir al otro, él se va a oxidar porque está perdiendo sus electrones, es como, como el proceso de oxidación. O sea, al soltar él sus electrones al otro, hablando pues del agente reductor, al soltar él sus electrones está reduciendo al otro, pero él se oxida porque está perdiendo electrones. Y el agente oxidante está ganando electrones y reduciendo su valencia. ¿Por qué? Porque está oxidando al otro compuesto con el que está reaccionando. ¿Sí me expliqué? Hola. Sí. ¿Seguros para seguir? Sí, profe. Sí. Ok. Para hacer reacciones de óxido-reducción hay reglas. Déjenme, voy a poner una pizarra.
Como dijimos, ¿qué es la reducción? Acuérdense que es cuando no me convence la respuesta. Sería cuando un ion o molécula, ¿Correcto? que en un cambio químico gana uno o más electrones y reduce su valencia. Así es. En un cambio o proceso químico. Ajá. ¿Sí están viendo la pizarra? No me no se ve. Ah, ya, ahora. Ok. Entonces, la oxidación puede ocurrir en medio ácido. Estas reglas es muy importante que estas sí las tienen que memorizar porque donde no sepan, no van a saber hacer la reacción, la ecuación les puede quedar mal. Entonces, en medio ácido, y ahorita voy a poner un ejemplo. Y es por cada oxígeno que se pierde, perdón, es una reducción. Deje ver por acá. Es que se pierde. A ver. Espérame porque se pierde. Dos hidrógenos y se forma una molécula de agua. Se requieren dos hidrógenos y se forma una molécula de agua. Ok, entonces aquí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Digamos que fuera, si se pusieron a leer lo de los apuntes de el ajuste de ecuaciones iónicas, estas reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo con el ajuste ion-electrón. Entonces, si leyeron de qué se trata, se van a dar cuenta de que participa únicamente en las ecuaciones para las reacciones de óxido-reducción, participan únicamente las especies
de interés. No quiere decir que los otros elementos o compuestos o moléculas que están reaccionando no sean importantes, pero nos centramos únicamente en los iones que pierden o ganan oxígeno o que se reducen o se oxidan en el proceso. Por lo tanto, aquí nada más vamos a hablar de los iones. Al final se les pueden agregar ya las sustancias, digamos, los elementos que falten, como en el caso del ion permanganato, podría yo poner la K al final, de que fuera permanganato de potasio. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en los iones que participan en la reacción, que son los que se oxidan o se reducen, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tendría el ion permanganato. Le voy a poner una valencia de -1, también trabaja con -2, pero en este caso me dice que por cada oxígeno que se pierde, Maestra, no se ve lo que está escribiendo. ¿no crees? A mí también nada más me aparece. A ver, ¿ya? Ahora maestro, ya se ve. Y entonces ahí, ¿cómo? A ver, una sección, descargar cada... Ahí, ¿cómo lo puedo hacer? Porque no me da opciones más que a compartir. Compartido con 35 personas. Pues yo le puse enviado. A ver, ¿quién falta? A ver, ¿quién falta para poder añadirlos? A ver si los deja. Nada más díganme rápido, por favor. ¿Quiénes son los que faltan de ver? ¿A quiénes no los deja? Díganme a quién para ponerlos, para agregarlos. A mi maestra, ¿Nombre? Rocío, o sea, no me deja ver como después de rato carga. Ah, pero sí te llega. Ajá. ¿Rocío Karina? No, Gabriela, según yo sí nos llega a todos, pero más bien es que como que tarda en cargar. O sea, después de rato. Ah, ok, ya si no, me tengo Ajá. traten de hacer sus anotaciones para que al ratito en la plataforma pues ya queda ahí. Entonces ahí lo pueden checar de nuevo. Entonces quedamos, ojalá que acabe de cargar rápido para que vean. El ion permanganato, digamos que en una reducción pase de MnO4, como está, a MnO2. ¿Sí? Aquí está bien una reducción porque pasa de oxígeno 4 a oxígeno 2. Es decir, está perdiendo oxígenos. ¿Sí? ¿Sí lo checan? Sí, aquí me aparece. Compartir y luego pone todas las personas que están y le doy hecho. Bien, ¿sí están checando eso? ¿Sí lo están viendo? A nosotros no nos carga, o sea, usted nos explica, pero no nos carga lo que usted escribe hasta después de rato. Mejor nos hubiera compartido pantalla. Es que sí lo compartí. O sea, está compartido. Bueno, ya vieron entonces lo que es una reducción. Les voy a poner aquí el ejemplo MnO4, que es el ion permanganato.
y que pasaría a este. Ahí, ¿sí lo ven? Sí, maestra. Ok, si se fijan, están perdiendo los oxígenos de ion permanganato a dióxido de manganeso. ¿Sí? En la regla que dicen una reducción en medio ácido, por cada oxígeno que se pierde se requieren 2 hidrógenos y se forma una molécula de agua. ¿De acuerdo? Antes de pasar a esto, les voy a pongan como nota. ¿Cómo le pondrán? Pongan en una reacción de óxido-reducción las especies participantes en una reacción de óxido-reducción son los protones, que es el hidrógeno, el hidroxilo y el agua. Pero solamente se usan, de estos tres, se deben formar 2 pares, que son las únicas que deben aparecer en este tipo de reacciones. De estos 3 se forman únicamente 2 pares, donde en una reacción de óxido-reducción únicamente puede aparecer hidrógeno y agua, ya sea en uno u otro lado de la ecuación, y el hidroxilo y el agua. ¿Sí? El agua aparece en las dos, ya sea reducción o oxidación, pero en las otras únicamente debe aparecer hidrógeno y agua o hidroxilo y agua. Pero el hidroxilo y el hidrógeno no pueden aparecer en las reacciones de óxido-reducción debido a que estas 2 especies en altas concentraciones me van a generar agua. Y entonces a mí el agua no me va a dejar que la reacción de óxido-reducción se lleve a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, de estas 3 especies únicamente se forman 2 pares. Si se fijan, el hidrógeno con el agua y el hidroxilo con el agua. No puede existir o coexistir en una ecuación, en una reacción de óxido-reducción, el hidrógeno en un miembro de la ecuación y el hidroxilo en el otro. O viceversa, ya sea el hidroxilo primero y el hidrógeno después. No se puede porque en altas concentraciones me genera agua y la reacción de óxido-reducción no se llevaría a cabo. ¿De acuerdo? Esa sería la nota que pongan para poder continuar y poder seguir con la ecuación. Entonces, los 2 pares que únicamente deben aparecer en las reacciones de óxido-reducción es hidrógeno y agua o hidroxilo y agua. O puede ser agua e hidrógeno, agua o hidroxilo. O sea, pueden aparecer en ambos miembros de la ecuación, uno en cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo ¿cuántos oxígenos perdió, entre comillas? Se mantiene únicamente, cambia de posición. ¿Cuántos oxígenos soltó el ion permanganato? Hola. 2. ¿Cuántos oxígenos soltó el ion permanganato a dióxido de manganeso? 2. 2. Entonces, la regla dice, en la reducción en medio ácido, por cada oxígeno que se pierde se requieren 2 hidrógenos y se forma una molécula de agua. Esto quiere decir cuando digo se necesitan
es del lado de los reactivos. Cuando digo se forman, es del lado de los productos, ¿de acuerdo? ¿Sí lo ven? Ok. Se necesitan hidrógenos y se forma agua. La regla dice que por cada oxígeno que se pierde se requieren 2 hidrógenos y se forma una molécula de agua. ¿Cuántos hidrógenos necesito aquí? En el lado de los reactivos. 2. 2. 4. ¿Quién dijo 4? Yo, maestra. Jesús Medina. A ver, déjame quito esta que me estorba porque no los veo. ¿Quién? Yo, profesora Jesús Medina. Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque perdió 2 oxígenos y por cada oxígeno son 2. Correcto. Entonces son 4. Son 4 hidrógenos. ¿Y cuántas moléculas de agua? Son 2. Correcto. Me dicen ahorita sus nombres, por favor, ¿eh? Entonces, ¿sí lo alcanzan a ver ahí? Sí. Caray, entonces como que no, siguieron sin poder ver en la pizarra. Dice compartido con 36 personas. Ok. Solo se ve la mitad de la reacción, maestra. Ok. O sea, ¿sí vieron ya la reacción que se quedó hasta, la puse nada más hasta donde es el dióxido de manganeso, no puse más, hasta ahí ven todos? ¿O todavía no lo visualizan? No, solo se ve la... ¿Quién falta de que le cargue? Ok. Entonces voy a seguir así porque no me gustaría que unos entendieran y otros se quedaran a medias. Bueno, vamos a seguir. Gracias, chicos. Ya pueden bajar la mano. Maestra, Entonces, ¿sí? lo que pasa es que tenemos otra clase ahorita a las 8. Ah, ok. Entonces nos quedamos rapidito, les voy a decir. Después de esto, después de poner la cantidad de hidrógenos y de agua en el caso de la reacción de reducción en medio ácido, ¿por qué medio ácido? Porque lleva hidrógeno, ¿de acuerdo? Lleva hidrógeno, por lo tanto es en medio ácido. Entonces, a partir de que pone la cantidad de hidrógenos que se requieren según la cantidad de oxígenos que se perdieron y la cantidad de agua, lo que van a checar es que esté ajustada la ecuación, ¿sí? Al poner estos coeficientes estequiométricos en el hidrógeno y en el agua, casi automáticamente se ajusta la ecuación. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí ya porque si no van a estar la carrera y ya son las 8:10. Los veo, les voy a poner ejemplos de esto en la plataforma para que me realicen algunas y ya vemos a ver cómo les va, a ver si lo captaron, lo entendieron, y ya si hay dudas ahí con la jefa de grupo. ¿De acuerdo? Ya váyanse porque si tienen clases son las 8:10. Maestra. Sí. ¿Podría ponerme en asistencia, por favor? También a mi maestra, bueno, retardo. Asistencia, retardo. Es que sí llegué temprano, pero me sacó la aplicación. Estaba desde las 7. ¿Qué fue lo que vimos al principio? Al principio nada más estaba explicando lo de los ejercicios, o se estaba preguntando. ¿Quién más? Aparte de John. Pero yo sí entré tarde, es que me salí poquito porque me habló mi mamá y yo sí entré tarde. ¿Quién? ¿Rocío? Rocío. Y ahorita mi participación maestra es la del compañero Jesús. Rocío Gabriela. Muchas gracias, maestra. Buen día. Gracias, buen día, que estén muy bien. Gracias. Maestra.